Este es el primer Teisho de este Sesshin de febrero, aunque es enero aún. Siempre llamamos febrero porque es el puente del 5 de febrero, el que aprovechamos. Entonces por eso siempre decimos febrero, aunque aún es enero y teníamos que decir en rigor enero, febrero del 2021 y a punto de cumplir un año en que se declaró la pandemia en México, lo cual ha modificado sustancialmente cómo practicamos en la forma, pero no en el fondo necesariamente. El hacerlo en casa siempre trae a veces desafortunadas interrupciones como la que acaban de ver. Lo lamento. Me dieron unas llaves para que las entregara y yo las dejé abajo y no arriba, y se esperaba que estuvieran en un lugar y no estaban, y lo de siempre, en el sentido de que las distracciones usualmente son pequeños detalles, no es la gran tragedia, el gran problema es siempre o muchas veces es un mosquito que vuela. No le estoy diciendo a nadie mosquito, pero sí, la sensación es que el zumbido de un mosquito durante Zazen puede ser una gran distracción. Y es un detalle, pues un detalle que se hace presente. Y parte de hacer sesshin en casa, donde compartimos los espacios, negociamos los espacios, los tiempos, las interrupciones, en qué momento se puede pasar. Y lamento decir que no puedo negociar con la camioneta y los ruidos urbanos a los que estamos enfrentados. Si les llega el sonido, ¿verdad? Se compra. Ok. Hay varias personas nuevas que no han estado en Sesshin, y lamento ver que algunos de los que por primera vez se apuntaron no están presentes en este primer Teisho, porque justo voy a hablar sobre cómo escuchar un Teisho. Entonces, bueno, espero que después escuchen la grabación del Teisho. Un Teisho es una plática durante Sesshin o fuera de Sesshin, en donde el maestro expone su comprensión del Dharma. Más que su conocimiento, es que ha logrado o que ya ha entendido su práctica, en su práctica. Usualmente el maestro se sienta viendo hacia el Buda, y tradicionalmente
se sienta abajo del Buda, pegado al altar, dándole la espalda a la mayoría de los estudiantes. No se sienta de manera que lo puedan ver, que puede variar de escuela en escuela. En algunas escuelas el maestro ocupa una especie de estrado o pequeña pirámide, que es una cosa elaborada en donde se sienta el maestro, unas escaleritas para que suba a la plataforma y se sienta ahí arriba para que todos lo puedan ver y que su voz llegue más lejos. Entonces varía de maestro en maestro o de escuela en escuela. El maestro se dirige a los alumnos, pero realmente no es a los alumnos, es al Buda, porque está presentando su práctica. Es como si hiciera un examen profesional cada vez al Buda, al maestro. A ver qué dice el Buda. ¿Cómo me salió? ¿Cómo te salió? ¿Qué mejoro? Porque en realidad no es un camino que termina. Y hago énfasis en un camino que no termina porque todos los maestros practicamos a la par con los alumnos. Tal vez yo me brinco 2 periodos antes del techo, a veces para repasar lo que voy a decir, tomar notas o hacer notas, leer la información que quiero transmitir para tenerlo fresco en la mente. Como ustedes escucharon durante la lectura del canto de Hakuin Senji, Hakuin, no soy muy hábil leyendo. Hay personas que leen muy bien sin equivocarse, sin brincarse, sin cometer errores. Y yo quiero ir demasiado rápido. Y entonces en las palabras largas me tropiezo. Ya voy mejorando, pero sí me cuesta trabajo. Y entonces prefiero tomar notas y simplemente hablar sin leer, simplemente revisando mis notas, pero sin leer las notas en voz alta, a menos que esté citando a algún maestro o una carta, un texto donde es más fácil citarlo que volverlo a traducir, o a veces no puedo traducir porque está en chino o en japonés. Entonces, mantenemos la postura de Zazen todo el tiempo y si necesitan moverse, se pueden mover una, máximo 2 veces durante el teisho. El tiempo a veces es ligeramente más largo que un Zazen, un periodo de Zazen, que son 35 minutos. A veces el teisho pueden ser 45 entre el canto
una cosa y otra, 35, 40 minutos. Y a veces yo me cuelgo y llego a hablar hasta 1 hora. Sobre todo cuando ya estamos centrados en ese shin y es el momento de, pues, de empujar la práctica. Esta enseñanza viene de China, se desarrolla en China y desde China se expande a otros países del sudeste de Asia y Japón, principalmente. Y destaco Japón porque casi todo el Zazen que ha llegado a nosotros ha llegado desde Japón. Empiezan a llegar algunos maestros a Occidente que vienen de Hong Kong, Taiwán, Corea, y China. Y antes no venían, no podían salir de su país. Los maestros estaban ahí amarrados. Y entonces en Japón, cuando llega el Zen a Japón, se desarrolla en Japón, hay un crecimiento en el linaje y en la práctica en Japón, donde ahora se ven claras señales de enfatizar, por razones políticas, se busca enfatizar el origen o las aportaciones japonesas al Zen, que indudablemente son considerables, pero en su origen esto es chino, una mezcla de la cultura china con el ingrediente fundamental de la enseñanza budista. Digamos que la enseñanza es la forma, es el fondo, y la forma es compartido por la escuela del Qigong, principalmente. Cuando llega de la India a China, no hay un vocabulario para expresar lo que en el idioma que llegaba de la India a China, pues era común ese tipo de palabras. Pero China no las sabía. Entonces hay una mezcla, se usan palabras, hay un sincretismo, se usan palabras chinas para expresar conceptos budistas, y bueno,
se fue mezclando. Es un poco como en México con la llegada de la conquista española y los conquistadores impusieron el idioma español a las culturas que vivían en México y sin embargo en el español que actualmente hablamos hay muchas palabras que transminaron en este sincretismo en el lenguaje y en las culturas. Entonces ahora estamos nosotros aquí en México haciendo eso. Estamos practicando algo que originalmente viene de China, pasa al Japón, pasa a Estados Unidos y pasa a México. Ya hay gente de México que está empezando a ir a Japón, a estudiar a Japón, y empiezan a venir maestros chinos a Estados Unidos, algunos en la frontera con México, y se está empezando a cocinar un nuevo cultivo y a ver qué resulta, porque ya también empiezan a haber personas mexicanas que están enseñando. Cuando escuchen un teisho, lo importante es escuchar, que su práctica sea escuchar. Si están trabajando en un koan, en el trasfondo, pero presente, está el koan. Si están trabajando sobre respiración, entonces su práctica es escuchar. Escuchar, nada más escuchar. Sin meter juicios, aprobaciones, valoraciones sobre lo que se ha dicho. No empezamos a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me parece que le faltó decir esto, me parece que le faltó aquello. Simplemente escuchamos. La práctica es escuchar, sin juicios de valor, sin juicios de entendimientos. Que lo importante es la práctica y que lo que se diga ayude a inspirarlos en su práctica, a que quieran practicar más y mejor. Y entiendo que es difícil eso, no estar metiendo nuestra opinión. A mí me pasa cuando ahora estoy haciendo algo de Qigong, simplemente como un método de salud y de manejo de energía. Estoy haciendo Qigong, Shinen Qigong, que es una de las escuelas. Hay 7, 8 escuelas distintas, todos con el mismo fundamento, pero con diferentes manifestaciones. La forma cambia, no el fondo, no el fondo necesariamente, pero sí la forma. Perdón. Y previo a los ejercicios se hace hay un verso que se
recita y el maestro o el que lleva la enseñanza explica qué quiere decir cada línea de diversas maneras. Y yo me encuentro muchas veces diciendo, está mal traducido. Eso no es lo que quiere decir el texto. O el texto que están leyendo está mal traducido del chino. Como si yo sí supiera y el que está enseñando no supiera. Y me cuesta trabajo dejar de juzgar lo que están haciendo. Cuando en realidad el que es el estudiante, el alumno soy yo. Y sin embargo me pongo a corregirlos y estoy practicando para no hacerlo. Si alguno de ustedes se encuentra haciendo eso, haga un esfuerzo por nada más escuchar. La enseñanza toma muchas formas. Sí, algunas más importantes que otras, más claras de una manera que de otras. Pero la enseñanza depende del maestro y de la forma de ser del maestro. Incluso con Roshi Kapleau y Bodhin Kholhit, Roshi, hay diferencias como lo manifestamos. Tenemos el mismo linaje, Bodhin, Roshi y yo tuvimos como maestro a Roshi Kapleau, y sin embargo él lo expresa de una manera distinta. Pone énfasis en otros elementos que yo no hago y viceversa. Cosas que yo digo, es importante esto, y él dice no. Yo digo no a lo que él dice es importante. Simplemente porque expresa una individualidad. Soy sensible al tema por mi propia historia biográfica de diversas culturas, vivir y convivir con diversas culturas y cómo todas tienen razón. Entonces, no nos peleemos por la sutileza, porque finalmente lo que importa de todo esto que hacemos es que cada uno de ustedes despierte a su propia naturaleza búdica. No importa lo que yo les diga, sino el que ustedes despierten. Yo los guío de una manera y otro maestro los puede guiar de otra. En la parte formal o los contenidos que se dan. Pero de lo que se trata no es que se lo aprendan como pericos, que lo puedan repetir, sino que cada uno de ustedes, a través de esta entrega constante, sistemática, persistente, cada quien pueda despertar a su naturaleza búdica. De eso se trata. Porque todo lo que digamos en este momento, todo lo que
no es la experiencia de ustedes, de cada uno de ustedes. Entonces, el propósito del Sesshin, el propósito del Teisho, el propósito de Dokusan en el fondo es que ustedes puedan despertar. Punto. El propósito es despertar. Que si hacen bien apostación o la hacen de acuerdo a otra escuela, es incidental. Porque seguramente no influya sobre su despertar. A lo mejor una escuela los inspira más que otra. A lo mejor yo les inspiro más como maestro que otros. No lo sé. Pero igual puede ser al revés. O hay maestros allá afuera que los inspiran más que yo a seguir practicando. Y a mí no me importa. Porque lo importante es que cada uno de ustedes encuentre una sintonía con el maestro. Estoy viendo la imagen que aparece mía aquí en Zoom y alrededor de mi cabeza parece que hay una zona más luminosa. Es efecto de la cámara. No tengo un halo ahí atrás, como parece que ligeramente se hace ahí. No le hagan caso. No es nada más que un efecto de una cámara de mala calidad. Ahorita me di cuenta. En nuestra escuela, nada más para darles un poco de contenido histórico, venimos de un linaje extraño para Japón. Y digo que extraño porque Harada Roshi estudió en la escuela Soto. La escuela Soto es una escuela donde lo que importa es la forma. Todo es muy formal. La forma se hace exactamente de cierta manera y no te salgas de esa manera. No, así. Tiene sus virtudes porque con eso borras las preferencias de cada alumno. A mí no me importa que tú lo quieras hacer rápido el Kinjin. Así se hace, a este ritmo y con este paso. Punto. Si tú quieres ir rápido, eso es ego. Que quieres ir más lento, eso es ego. Y la escuela Soto, que inició Dogen, o se le atribuye a Dogen, en realidad no viene de Dogen, viene de maestros chinos, empezó en China. Y Dogen es lo que retoma y es lo que en Japón ha florecido, porque en la cultura japonesa importa mucho la forma y hacer las cosas todos de la misma manera. Roshi Kapleau describía esto como en Japón, si una persona destaca, si están todos ahí en un salón parados y uno es ligeramente más alto, pasa el maestro con un martillo
y te da de martillazos en la cabeza para que te hagas más chaparro y todos estén a la misma altura. Porque en la sociedad japonesa es muy importante el concepto de igualdad. No es como la cultura occidental y sobre todo la norteamericana, que lo que importa es que cada persona destaque y enseñe que lo brillante y glorioso que es como persona. Entonces, en Japón no. En Japón eso está muy mal visto. Tienes que hacer las cosas como es aceptado culturalmente en el país. En México, pues, cada quien haga sus conclusiones. Entonces, Harada hizo la currículum, la práctica de la escuela Soto, y se encontró que era insuficiente. No estaba contento, no había despertado. ¿Y cómo iba a ir a enseñar a otros si no había despertado? Y sin embargo, la escuela Soto ya no tenía nada que ofrecerle formalmente. Entonces fue y se hizo toda la currícula de la escuela Rinzai, que es la otra escuela en Japón. La escuela Rinzai tiene algunas diferencias con respecto a la Soto. La Rinzai, cuando hacen Kinjin, casi corren, van muy rápido. Pero la diferencia principal en términos de práctica es la posibilidad en la escuela Soto de solo hacer shikantaza. Solo hacen shikantaza. Que fue la práctica que inventó Dogen. Ahora están diciendo, no, la inventaron los chinos. Esta división viene de China. Soto, la escuela Soto con Dogen, Dogen empezó a practicar en la escuela Soto y se trajo a la escuela Soto y siguió ahí. Sin embargo, estudió también koanes. Y la Rinzai trabaja en koanes. Entonces, en la escuela Soto, tú puedes ser maestro a los 3 años. Si te dedicas, en 3 años te nombran como el encargado de un templo y puedes enseñar. En la escuela Rinzai, si vas muy rápido, a los 20, 25, 30 años te tardas en pasar todos los koanes en los que tienes que trabajar. Entonces, Harada se va a la escuela Rinzai y como ya tenía avanzado parte del camino, se tarda 15 años y le dan permiso de enseñar en la escuela Rinzai. Los de Rinzai dicen que los de Soto te dejan enseñar la forma y ya, que con eso tienes y haces shikantaza, que es una práctica de atención. Y en la escuela Rinzai se hacen todos los koanes y después haces shikantaza. Entonces, si tú lo que quieres es vivir, enseñar Zen, pues la gente prefiere Soto. Porque no te tienes que echar los años y años que implica la Rinzai. Y Harada hace algunas adaptaciones del Soto, como el Kinjin, donde vamos no tan despacio como la Soto,
ni vamos tan rápido como el Rinzai. Y cambió un poco, agarró de aquí y agarró de acá. Y fue sumando y juntó. Pero metió toda la currícula Rinzai de los Koanes. Y dejó el Shikantaza de la escuela Rinzai para el final. Entonces nosotros, Harada pasó a Yasutani, y de Yasutani pasó a Philip Kapleau, Philip Kapleau pasó a Bodin Colhit, y de Bodin Colhit pasó a Gerardo Gali. Entonces somos una mezcla, y a los japoneses no les gustan las mezclas, y por eso hablan mal de esta escuela que ahora la formalizaron. Uno de los hijos de Yasutani se hizo maestro y crearon ya una organización que se llama Sambo Kyodan. Esta escuela Sambo Kyodan no tuvo éxito en Japón mayormente. No les gustan las mezclas. Y entonces se dedicaron a que muchos occidentales aprendieran. Y los tres principales maestros en Occidente, del lado del oeste, de Occidente, o sea, Estados Unidos, los tres principales maestros, los tres venían de esa escuela. Uno que era japonés, que es Maizumi. Otro que era norteamericano, que es Robert Aiken. Y Roshi Kapleau. En los años 60 eran los únicos maestros, casi. Había otros cuantos. Pero digamos que los que en los 60 impulsaron el Zen fueron ellos tres. Robert Aiken vivía en Hawái, entonces él hizo mucho de puente entre Estados Unidos y Japón. Maizumi vivía en Los Ángeles y Roshi Kapleau fundó el centro en el 64. Y llegó a tener el centro 300, 400, 500 alumnos, todos o la mayoría ex hippies que se quemaron con la droga, que estaban pirados por la droga, que ya no querían más droga, querían algo distinto. Y él les dio la bienvenida a todos. Entonces estaba lleno de hippies de 20 años, 22 años, 24 años, todos jóvenes. Entre ellos Roshi Kapleau, Roshi Bodin Roshi. A él lo agarró la policía con un botón de... ¿Qué es lo que toman los que van a Real del 14? Cactus. Y lo agarraron con eso y lo echaron 3 días a la cárcel y todo un drama familiar.
Y su hermana estaba en el centro Zen de Rochester, Sonia, y lo invitó a que la fuera a visitar. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Y bueno, toda esa camada, algunos se hicieron maestros, muy pocos, pero Roshi Kapleau los enderezaba. Dejaban la droga, una vida sana, dedicada a la meditación, a trabajar. Y Roshi escribió los 3 pilares del Zen, y eso lo hizo la estrella en este universo del Zen en Occidente, en Estados Unidos. Él, Maizumi y Robert Aiken. Aiken también se dedicó a escribir, es extraordinario escribiendo, y digo extraordinario porque era muy meticuloso y muy académico. Entonces estudiaba muy bien los textos. Y como había estado en un campo de concentración en Japón, sabía japonés bien, mucho mejor que Roshi Kapleau, que vivió ahí 11 años, 12 años, por ahí. Aiken estudiaba mucho más. Entonces los tres encabezaron, uno con toda la parte cultural japonesa, que era Maizumi, Aiken con la parte del estudio, y Kapleau con la parte intuitiva, y con era un hombre carismático, y desde ese carisma jalaba a los estudiantes y los ponía a trabajar. Y de ahí venimos en esta escuela, de ahí vengo yo. Yo no le entré a la droga. Nunca he probado droga. Yo entré en el 68 a la universidad. Y tuve vacaciones inmediatas por el cierre de la universidad. Y nunca se me dio por ahí. Ni fumar, beber. Beber era yo muy aburrido bebiendo, porque me daba sueño. Me sigue dando sueño. El otro día, hace unas semanas, para celebrar Año Nuevo, mi suegro me dio un poquito de whisky. Me tomé el whisky. Como a la media hora, 40 minutos, de pronto sentí que alguien me picaba las costillas. Era mi esposa despertándome. Ahí en la cena, pues yo estaba dormido. Y el efecto del whisky me durmió, me duerme, el alcohol me duerme. Entonces no tomo alcohol porque no soy divertido. No me divierto, ni divierto a otros, ni platico, ni todo lo dicharachero y parrandero y jugador que te puede salir por el alcohol, a mí no me sale. Entonces yo nunca le entré por ahí. Le entré a la práctica por otras razones. Básicamente experiencias dolorosas que algunos ya conocen y que sea motivo de otra plática en otro momento. Pero fue gracias al dolor emocional de rupturas y de no encontrar mi lugar en el mundo. Y me ha servido maravillosamente bien. Yo espero que a todos ustedes les funcione maravillosamente bien este sazen, este zen que hacemos.
Y quisiera agregar algo sobre koanes. A mí me fascinan los koanes. Me gustan mucho. Me gusta mucho trabajar en koanes. Me parece apasionante estar en un estado mental de no saber, donde tienes que entrar profundamente en ti mismo para despertar primero, después ir reforzando ese despertar. El difícil es el primero, te puedes tardar varios años en despertar a esa respuesta, y después algunos se vuelven difíciles, latosos, pero en general ahí vas abriendo diversas puertas o ventanas. Piensen que están en una casa con todas las ventanas cerradas, una casota, un castillo, si quieren, con todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas, y entran ustedes y al principio no ven nada, nada de nada de nada. Y poco a poco descubren luz en una rendija, y jalan y jalan y jalan y empujan la puerta o la ventana hasta que se abre. Y dicen, wow, están ahí adentro de este castillo, maravilloso. Y después dicen, bueno, hay que abrir más ventanas en este castillo. Y empiezan a abrir unas más difíciles que otras. Algunas hay que empujarle muy fuerte y otras nomás. Y se abrió. Un empujoncito y se abrió. Entonces, ¿cuál es difícil? ¿Cuál es fácil? ¿Cuál es difícil? Nosotros somos el castillo. Cada uno de nosotros es un castillo y va abriendo ventanas al mundo hasta que se caen las paredes, se cae todo el castillo del ego, se cae todo y nada más queda un ser despierto. Entonces, a mí me gustan los koanes, me gusta mucho trabajar en ellos. Soy parcial y voy a unas reuniones cada año. Este año no hubo, pero voy a unas reuniones cada año con otros maestros latinoamericanos para ver cómo van las cosas del Zen latinoamericano. El único que ha trabajado en koanes soy yo, los demás son soto. Y uno de mis colegas me dice, oye, ¿tú das mucho Dokusan? Yo, pues, 3 veces al día. En Teisho, en Sesshin, 3 veces al día. ¡Qué bárbaro! Digo, ¿que tú no? No, una vez. El último Sesshin de 7 días, hice Dokusan un día, una vez. Pues, ¿qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Me pareció de una... Me pareció triste que el maestro y el alumno no pudieran convivir más, que pudieran tener este diálogo, esta energía de, órale, vamos a trabajarle, vamos a hacer, vamos a que despiertes.
¿Y qué hace si un alumno se medio está pirando y necesita un consejo? No, no, solitos salen de ahí. Entonces, indudablemente que tienen muchos valores, muchas ventajas. La escuela Soto están creciendo mucho en América Latina. Es un muy buen fundamento para nuestra práctica, para lo que hacemos. No hay este énfasis en despertar. No lo hay, no, no es parte de. Y para nosotros sí. Para nosotros es importante. Para nosotros es parte de lo que hacemos. El que cada uno de ustedes despierte. Todos. Y a eso me dedico. Abrir puertas, abrir ventanas. O ayudarlos a abrirlas. Yo no puedo abrirlas por ustedes. Puedo ir al lado de ustedes. De pronto decir, saca el desarmador. Guarda el martillo, no te sirve para esta. Saca el desarmador. Pero agarrar y darle vueltas, cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Ahora, déjenme decir una última cosa sobre Koanes. Roshi Kapleau, siguiendo la escuela que él había aprendido, los 4 primeros días de un sesshin de 7, se dedicaba a leer textos de un solo autor y simplemente leía y comentaba, leía y comentaba, leía y comentaba. Y los primeros días lograba dormirme, simplemente porque los primeros días uno tiende a dormirse. Pero sí, eran muy interesantes, pero no eran vitales y yo me costaba trabajo. Pues decirlo rápidamente, me costaban trabajo y los 3 últimos días los dedicaba a koanes, a distintos koanes. Y debido a que hay pocas personas trabajando sobre koanes en esta sangha, me he dedicado a leer textos y a hacer lo que Roshi Kapleau hacía los primeros 4 días. Leer textos y hablar de la práctica. Como hoy, por ejemplo. Pero cuando leía de koanes, Roshi Kapleau hablaba de personas que habían hecho algo. Y el koan y su práctica y a mí me fascinaba escucharlo cuando hablaba de koanes. Y lo he hecho yo también, pero me inspiran estas personas que los koanes son un caso, es algo que le pasó a alguien. Y se vuelve una pregunta que requiere una respuesta. Entonces en los techos siguientes, voy a hablar de koanes. Para que cada quien pueda saborearlos desde fuera. Yo les pongo el pastel ahí o la zanahoria y que cada quien
decida qué quiere. ¿Quiere un pastel? ¿Quiere una zanahoria? Quiere nomás verlo. Entonces, con este antecedente, mañana trabajaremos sobre koanes. Les platicaré algunos, uno por día, serán 3 koanes, 4 koanes. Y a ver qué pasa. No es que vayan a despertar de golpe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero mañana eso haremos. Pasado mañana. Y después, quién sabe. Igual hay que hablar de otra cosa. Ok, pues pararemos aquí, tendremos los 4 votos y después tendremos un periodo de zazen, un poco más corto, pero sí, habrá un periodo de zazen. Los 4 votos. A todos los seres sin número hago voto de liberar pasiones ciegas sin fin, hago voto de arrancar las inmensurables puertas del Dharma, hago voto de penetrar el gran camino de Buda, hago voto de lograr a todos los seres sin número, hago voto de librar pasiones ciegas sin fin, hago voto de arrancar las inmensurables puertas del Dharma, hago voto de penetrar el gran camino de Buda, hago voto de lograr a todos los seres sin número, hago voto de liberar pasiones ciegas sin fin, hago voto de arrancar las inmensurables puertas del Dharma, hago voto de penetrar el gran camino de Buda, hago voto de lograr.